de ese paréntesis señala un regreso a su tren de pensamiento original al repetir la frase por esta causa. En los versículos 14 al 21 presenta su informe de oración interrumpido. Pero interesante, él está hablando de que por causa de los gentiles él está preso. Sin embargo, se desvía y regresa y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, para que esté conforme a sus riquezas y gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Pero ¿por qué Pablo dice que es prisionero de Cristo Jesús? Pablo se identifica como prisionero y es su forma de sostener que si bien estaba bajo cautiverio romano, aparentemente estaba bajo la autoridad del Imperio Romano. A pesar de eso, él siente que Dios tenía un propósito más profundo que se estaba llevando a cabo en su vida. Él no es el prisionero de Roma, sino el prisionero de Cristo Jesús. Y cuando comparamos Efesios 3:1 con Efesios 4:1, vemos que Efesios 3:1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y acá en Efesios 4:1 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hay algunos de los que nos escuchan que están privados de libertad y piensan que son prisioneros en ese país, están pagando por sus culpas o tal vez inclusive están injustamente privados de libertad. Y conocí muchos de los que estaban en el pabellón 1 de la Joyita aquí en Panamá, que me contaron sus historias tristes de cómo sus familiares les habían hecho acusaciones falsas y los tenían privados de libertad con el único objetivo de quitarles sus pertenencias, sus terrenos, sus casas. Habían hecho acusaciones falsas para que esas personas que tenían un cierto recurso fuesen privados de libertad. Escuché historia tras historia. Lloré para que el Señor les aliviara su situación y que si de alguna manera nos pudiera usar para aliviar esa situación, que lo hiciera. Y fue con gusto que nosotros íbamos y llevábamos alimentos, llevábamos materiales para su aseo, los lentes, para que pudieran leer la palabra de Dios, tratando de aliviar su situación, porque como era su propia familia la que los había llevado a esa condición, pues no recibían visitas de su familia y carecían de muchas cosas. Así que puede ser que tú pienses que estés privado de libertad injustamente, pero al igual que el apóstol Pablo, puedes cambiar el enfoque de lo que te está sucediendo y darte cuenta de que hay un propósito divino más profundo que se está llevando a cabo en tu vida. Hay un propósito. Dios está permitiendo esta situación con un propósito divino. Probablemente ahora, al igual que los discípulos, no estás en la capacidad de comprender el propósito por la cual el Señor te tiene privado de libertad. Pero con el tiempo
lo comprenderás. Nosotros podemos hablarte a ciencia cierta por las experiencias que nosotros vivimos. Y sabemos que Dios cumplió su propósito divino en nosotros. Es importante que día tras día, a pesar de las pruebas que se te van a presentar, nosotros conocemos las pruebas que se presentan cuando estás privado de libertad. Es un reto permanecer a flote cuando estás privado de libertad. Pero si Dios está permitiendo esta experiencia, Él te guiará, te llevará a puerto seguro. Y es importante que te mantengas con la vista puesta en Jesús. No te desenfoques. Muy importante, no te desenfoques. Habrá cualquier cantidad de distracciones que quieren llevarte a que quieras tomar rienda de la situación y tú tratar de solucionar tu problema. A nosotros se nos presentó cualquier cantidad de ofertas para aliviar la situación que no necesariamente eran legales. Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y probablemente Dios, a través de esta situación, quiere darte vida, porque estabas muerto en delitos y pecados. Y te ha llevado a esta condición para tener y llamar tu atención, porque cuando estabas fuera, no ibas a escuchar su voz. Pero estando privado de libertad, ahora te tiene en el lugar en donde solamente lo tienes a Él. Estás privado de toda ayuda externa. Y ahora Dios quiere llamar tu atención que cuando solamente te queda a Él, es porque solamente a Él lo necesitas. Así que si estás privado de libertad, vamos a cambiar el enfoque. En vez de preguntar, ¿por qué a mí? Pregunta, ¿cuál es el propósito que Dios tiene en permitir que yo pase por esta experiencia? Y estoy segura que si se lo preguntas a Dios, Él te va a responder conforme a tu capacidad de comprender la respuesta. Allí es en donde está la situación. Que probablemente no estás en capacidad de comprender la respuesta. Y el Señor, al igual que Jesús con los discípulos, te las va a estar dando poquito a poquito, lección tras lección, hasta que la luz brille en tu corazón y te puedas dar cuenta del gran amor de Dios al permitir que estuvieses privado de libertad, porque lo más probable es que te privó de libertad para salvarte la vida espiritual y físicamente hablando. Enfoque. Mantén la vista en Cristo Jesús. El hecho de que Pablo mencionara sus tribulaciones y posteriormente sus cadenas sugiere que no está bajo un arresto domiciliario relativamente cómodo, sino en prisión. Y yo necesito que ustedes vean, cuando yo vi lo que vi, yo quedé medio asustada. Estar en prisión en el siglo I y en un calabozo romano era especialmente dificultoso, como dice la guía. El Imperio Romano no tenía prisiones bien organizadas, con instalaciones sanitarias, ni servicio regular de comidas. Aló, hoy en día, pleno siglo XXI,
tenemos los derechos humanos que velan para que los privados de libertad tengan un trato digno, tengan alimentación y tengan un lugar decente. Sin embargo, en Roma no era así. De hecho, el Imperio Romano tenía poca necesidad de prisiones. Aquí están las fotos de cómo eran las prisiones en Roma. Y acá, este pasadizo era para aquellos que no se podía tener en ningún otro lado. Como notarán, no hay luz. Era un calabozo al final de la prisión, donde al que se ponía allí, lo único que había era oscuridad. Y esto era la prisión regular, un hueco para hacer sus necesidades. Y si usted encuentra cama, avísenme. Ahora esto está limpio, pero por regla general, aquí habían ratas, había de todo. Y para aquellos, como dice Pablo, que él estaba encadenado a un soldado romano. Gracias a Dios no estaba en esta condición. Sin embargo, el imperio tenía poca necesidad de prisiones, ya que la cárcel no se utilizaba como medio de castigo como se utiliza hoy. La gente estaba en prisión solo mientras esperaba el juicio o su ejecución. Se esperaba que los presos se mantuvieran solos, o sea, que dependían de familiares y amigos para conseguir sus alimentos y satisfacer otras necesidades. O sea, el Imperio Romano no necesariamente te iba a dar tus 3 golpes y mucho menos darte los útiles de aseo que necesitabas. Si tú no tenías familiares y amigos que hicieran eso, tough. Hablando de estar en prisión, hablando de seguir a Jesús en tiempos difíciles, el apóstol Pablo tiene mucha historia. Y no era la primera vez que estaba en prisión. Y sin embargo, las preocupaciones de Pablo quizás se hayan centrado en el impacto emocional de su reclusión entre los creyentes, ya que por ser prisionero era una vergüenza social extrema en el contexto de una cultura donde el honor y la vergüenza eran significativos. Si alguien decía, oh, yo soy cristiano, en ese entonces no se les llamaba cristianos, no me acuerdo del nombre. No me acuerdo el nombre de los primeros cristianos, se les llamaba otra cosa. Los del camino. Exacto, los del camino. Decir que tú eras parte de los del camino y que el líder de ese grupo estaba en prisión no era algo de la cual sentirse orgulloso. Quizás haya tenido miedo de que algunos de los que estaban conociendo a Jesús pudiesen preguntar, ¿cómo puede Pablo ser apóstol y mensajero de Cristo, del Cristo exaltado y ser un prisionero despreciado? Así que Pablo reformula su confinamiento y ayuda a los creyentes a ver esto como parte del plan de Dios. Él sufre por ellos. Es más, él estaba en prisión porque por estar compartiendo a Jesús entre los gentiles, aquellos que se vieron afectados, como por ejemplo, aquellos que hacían estatuillas a la diosa Diana, vieron que sus entradas se vieron afectadas porque Pablo estaba predicando el evangelio y las personas estaban saliendo, dejando de
tener culto a la diosa Diana y por ende dejaban de comprar las estatuillas y todo aquello que se relacionaba con el culto pagano. Y estos iban a las autoridades a acusar a Pablo de que Pablo estaba haciendo que sus entradas económicas menguasen. Por eso era que estaba privado de libertad. Por eso él decía, sufro por ellos, sufro por ustedes. Y lo que parece ser una fuente de vergüenza en realidad debiera ser gloria de ellos. Porque por ellos él estaba privado de libertad. ¿Y qué nos dice los escritos de la hermana White en cuanto a esto? Veamos lo que nos dice el Camino a Cristo, página 123 y página 124, lo siguiente. No es la voluntad de Dios que su pueblo esté abrumado por el peso de la congoja. Pero tampoco nos engaña. Jesús jamás nos dice, no temáis, no hay peligros en vuestro camino. Él sabe que hay pruebas y peligros y nos trata con franqueza. No se propone sacar al pueblo, a su pueblo escogido, no se propone a sacarnos a nosotros, sus hijos, de en medio de este mundo de pecado y maldad, pero nos ofrece un refugio que nunca falla. Su oración por sus discípulos, por nosotros, que ahora somos discípulos de Jesús, es: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En el mundo, dice Jesús, tendréis aflicción, tendréis tribulación, pero confiad, tened buen ánimo, yo he vencido al mundo. Así que si Jesús venció al mundo, la victoria de nosotros sobre el mundo está garantizada. Qué importante el enfoque. Todo está en la mente. Y terminamos diciendo, en el sermón sobre el monte, o en el sermón del monte, Cristo enseñó a sus discípulos preciosas lecciones en cuanto a la necesidad de confiar en Dios. No importa la situación que estemos enfrentando, si has conocido a Dios a través de Jesús, confía en Él y Él hará. Estas lecciones tenían por fin alentar a los hijos de Dios a través de los siglos y han llegado a nuestra época llenas de instrucción y consuelo. El Señor quiere que todos sus hijos y sus hijas sean felices, llenos de paz y obedientes. El Señor nos ha dado esta promesa. Mi paz os doy. La leo acá. La paz los dejo, mi paz les doy. No se las doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es importante que tú y yo podamos experimentar la paz en medio de la tormenta. Era el canto que me ayudaba a seguir adelante en medio de la aflicción, en medio de la prueba. Paz en la tormenta. Y nos sigue diciendo la última promesa que se comparte en el camino a Cristo. Estas cosas os he dicho para que quede mi gozo en vosotros y vuestro gozo se complete. Nos dice Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ojalá que tú y yo podamos aprender a seguir a Jesús en tiempos difíciles. Es el objetivo de esta guía de estudio. Y que si estamos en una situación difícil, mantengamos nuestro enfoque en cuál es el propósito que Dios tiene en permitir que pasemos
por este fuego, que pasemos por este horno, que parece que está muy caliente, pero el Señor la calentó sabiendo hasta dónde podemos resistir y que al final nos dará la salida. Si estás pasando por el horno de fuego y piensas que ya no aguantas más, te invito a orar. Gracias, Señor, por esta lección. Gracias por mostrarnos que a pesar de las situaciones difíciles que muchos estamos enfrentando hoy, tú has prometido que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Has prometido y has orado por nosotros para que tengamos paz en medio de la aflicción, porque tú has vencido al mundo. La victoria también es nuestra. Somos más que vencedores en el nombre de aquel que nos ha dado la victoria. Que cada uno de nosotros pueda refugiarse en Cristo Jesús, sabiendo que Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, y que si clamamos a Él, Él nos ayudará. Gracias, Señor, por cada una de estas promesas. Gracias por tu amor y tu misericordia con cada uno de nosotros. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengan un excelente y bendecido día. Amén. Amén, amén. Amigos, agradecemos a Dios y a mi querida esposa Rosita, y me quedo con mi libro favorito, El Camino a Cristo, invitándolos a que vean el video que hicimos ayer con respecto a las 3 naturalezas humanas que estamos predicando en la iglesia de Piedra Angular. Ayer subimos el video de la primera parte, El hombre natural. Por favor, búsquenlo. Está justamente antes de este video. Y espero que sea de gran agrado para ustedes. En el sermón sobre el monte de Cristo, sobre el monte, Cristo enseñó a sus discípulos preciosas lecciones en cuanto a la necesidad de confiar en Dios. Estas lecciones tenían por fin alentar a los hijos de Dios a través de los siglos, y han llegado a nuestra época llena de instrucciones y consuelo. El Señor quiere que todos sus hijos e hijas sean felices, llenos de paz y obedientes. El Señor dijo: mi paz os doy, no según da el mundo. Yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. Estas cosas os he dicho para que quede mi gozo en vosotros y vuestro gozo sea completo. Juan 14, 27, 15, 11. Y el camino a Cristo, la página 123, 124. Amigos, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea que sea esta cita con la que cerremos nuestro estudio de esta mañana. Le pedimos disculpas por los inconvenientes que hemos tenido, pero la señal se nos fue en medio de la del segundo segmento, y hemos tenido que quedarnos con un solo bloque con todos los segmentos. Pero estén atentos que más tarde lo vamos a seccionar para que cada uno de ustedes tenga también la programación dividida en partes. El Señor les bendiga. No tengo más sino recordarles nuestro lema.
A través de la Biblia hemos aprendido que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. rumbo al cielo. Amén. Amén, amén. Ha sido una programación del Ministerio Conéctate Jesús en la voz de sus hermanos Rosita y José Moreno. Les esperamos mañana con la ayuda de Dios. Les decimos, prepárate para el encuentro con nuestro Dios. Amós 4:12. Bendiciones.